saludo, mis hermanos, a todos los que, como yo, hemos sido redimidos por el Señor Jesús, porque hemos creído en su persona y Él ha cambiado nuestras vidas de manera definitiva. Es un placer estar en esta ocasión con ustedes una vez más, cosa que agradezco al Señor, agradezco a Dios que me conceda estas oportunidades y que podamos expresar cuestiones valederas. Quizá usted me vaya a decir, como alguien me pudo comentar: hermano Ramos, ¿no podría ir usted más a prisa? Pues sí podría ir más a prisa, pero hay una intención en lo que estoy haciendo y en el cómo lo estoy haciendo. Yo he estado preocupado, por supuesto, por la cantidad de creyentes que se mortifican, se alarman, pensando justamente en qué va a pasar con nosotros en la gran tribulación. Y yo he dicho que la Escritura avala, pero en muchos casos, de muchas maneras, que la iglesia no estará o no estaremos durante ese tiempo del reinado del anticristo. Y lo he querido enseñar poco a poco para aclarar en el corazón, decir, mis hermanos, y que tengan paz: no estará la iglesia en la gran tribulación. La otra cosa que me interesa es también ministrar al temor de tanto creyente, de muchos hermanos. ¿En qué sentido? En que ellos dicen que es posible que les pongan un chip y que ellos no se den cuenta, y cuando menos piensan ya traen el número, el sello, el nombre del anticristo. Eso no es posible, mis hermanos, tampoco. Quédese tranquilo. Ni el mismo diablo puede hacer eso con un creyente. Es más, con nadie. En un momento más estaré aclarando por qué razón. Porque esas cosas tienen que ser autorizadas por la persona. Si es un creyente o no lo es, da igual. Dios nos creó con el derecho soberano de querer o no querer. Y Dios mismo hace valer la manera como nos creó con ese libre albedrío. Así que son dos cosas. Número uno, la iglesia no estaremos en la gran tribulación. Y número dos, nadie podrá ponerle a usted ninguna señal del anticristo si usted no autoriza. Pero como la iglesia no estaremos en ese tiempo de la gran tribulación, cuando se sellará a la gente, se pondrá su nombre o el número. Así que no se mortifique. Primero, porque no es posible que a usted le hagan eso. Porque recibir una señal, un número o el nombre del anticristo tiene que ser autorizado conscientemente por la persona que lo recibe. Si no, imagínese usted. Pero más adelantito haré esas aclaraciones. Entonces, he ido más despacio porque he querido marcar que esto se quede muy, muy claro en el corazón de mis hermanos, en que no estaremos en la gran tribulación y que no es posible que se nos instale ningún chip, ninguna señal, porque eso tiene que ser bajo autorización, producto del convencimiento
que le hagan a la gente. La iglesia ya no estaremos, así que ni para qué entrar en tanto detalle. Pero hasta esas cosas tienen miedo, ¿no? Es que si me vacunan, puede ser nada. La Escritura no avala esa condición. Entonces, es la razón por la que he querido ir más lento. Y en esta ocasión, bueno, vamos a partir de esta reflexión, o en esta reflexión, de varias cosas. Número 1, voy a ir puntualizando, porque me interesa ahora hacer una especie de resumen y hacer sobresalir los puntos sobre los que hemos enseñado. Número 1, que el tiempo de la iglesia aquí en la tierra ha terminado. Es decir, ya no está la iglesia. Número 2, acuérdese cuando fuimos con las 7 iglesias, que yo hice una afirmación que la sostengo de 1000 maneras, que más allá de la 7ª iglesia no hay otras. Ni siquiera hay una más. Porque la iglesia se quedó aquí en la tierra para hacer un trabajo particular. ¿Sabe cuál? Lo que Jesús dijo, vayan con los gentiles. La iglesia se quedó aquí para convocar al mundo para que crea en Cristo. No para otra cosa. Independientemente de su vida diaria, de su vida civil, lo que usted quiera. Pero a la iglesia se le entregó una tarea, que es convocar al mundo para que reciba a Cristo. Si la iglesia no hace eso, no está cumpliendo el mandato del Señor y su presencia sale sobrando, o cuando menos queda en la nada. Entonces, para la iglesia, después de la 7ª, se ha terminado su tiempo y no hay más tiempo para la iglesia según la Escritura, porque la iglesia está en esa clasificación que el Señor Jesús mismo hizo de son las cosas que son, que nada tienen que ver con las cosas que son después de ellas o después de estas. Tiempos distintos. Y 3, por lo tanto, el año agradable, ¿se acuerda el año agradable que el Señor Jesús anunció en la sinagoga de San Nazaret? Con las palabras, cuando les cita Isaías 61 y les habla del año agradable, de dar libertad a los cautivos, todas esas cosas. El Señor anunció en Nazaret lo siguiente: hoy se ha cumplido esta profecía en vuestros oídos, que yo enfaticé. No porque esté sucediendo, dijo, no, mientras ustedes han oído o escucharon lo que yo dije de la profecía, en ese momento la profecía se estaba cumpliendo y se abría entonces el año agradable del Señor, a partir del mensaje dado allí en Nazaret, que para mí es el verdadero inicio del ministerio del Señor Jesús, por cuanto me ha ungido Dios para esto. Y ese tiempo, ese año agradable, entonces viene desde aquel mensaje en la sinagoga de Nazaret. Allí empezó de tal manera que esta profecía se cumple hasta el final de la 7ª iglesia. Una vez más, allí en Nazaret, el Señor Jesús dijo lo siguiente:
hoy se ha cumplido en vuestros oídos esta profecía. Por lo tanto, es correcto decir que allí empezó el año agradable del Señor. Que allí empezó el año agradable del Señor. Vamos bien. Entonces, el año agradable es desde aquel sermón en Nazaret de Galilea hasta la séptima iglesia, al final de la séptima iglesia, que está al final del capítulo 3. ¿Vamos bien? Estoy puntualizando porque quiero que usted no tenga un montón de ideas, sino que las tenga bien estructuraditas. ¿Qué es igual a decir? Fíjese bien, al decir precisamente que el tiempo del año agradable se ha terminado, es exactamente lo mismo que lleguemos a decir que el tiempo de la gracia ha llegado a su fin. Porque esa profecía del año agradable es un año de gracia y de la gracia. Pero que a su vez es lo mismo que decir que la plenitud de los gentiles ha llegado a su fin. Acuérdese que hablamos de la plenitud de los gentiles, que es todo ese tiempo en que Dios convoca al mundo gentil para que venga a la salvación. Un mundo que tenía milenios sin tratar con el Dios verdadero. Ahora el Señor Jesús envía a sus predicadores para citar a los hombres. ¿Por qué es un citatorio? Es una convocatoria divina que no deja de tener carácter judicial. Porque si lo rechaza, será castigado. Si no fuera un mandamiento judicial, no habría por qué lo castigaran a usted. O lo que es igual. Estoy usando puras frases que son como sinónimos de tiempo. O lo que sería igual a decir que el tiempo de las cosas que son las 7 iglesias, se han cumplido. Y la iglesia, consecuentemente, ya no tiene ninguna tarea aquí en la tierra. Porque la predicación a la salvación es una predicación de la gracia. Es una predicación que está dentro de la plenitud del mundo gentil. Consecuentemente, ese tiempo se ha cumplido. Y la iglesia, al terminar ese tiempo, es levantada. Ya fue conmigo. Prácticamente al final del capítulo 3. Cuando termina la época de las iglesias en la iglesia de Filadelfia, de la Odisea, es cuando se termina el período de la gracia, de la predicación para salvación. Y la iglesia ha cerrado su trabajo de la tarea que el Señor nos encargó de ir al mundo y decirles que en Cristo hay perdón de pecados. Y entonces se da el arrebatamiento de la iglesia. Nada tiene que ver, hasta aquí, nada que tenga que ver con la gran tribulación. Absolutamente. Por consecuencia, esto que he hecho es una especie de resumen, es un resumen. Porque en el capítulo 1 de Apocalipsis son las cosas que has visto, le dijo el Señor. Los capítulos 2 al 3 son las cosas que son. Las 7 iglesias, diferentes tiempos, sin embargo, en un presente permanente. Las cosas que son. Tiempo de la iglesia. Y del 4 al 19 se trata de las cosas que han de ser después de estas.
No tiene contradicción esa clasificación. La hizo el mismo Señor Jesús. Del 4 al 19 empiezan a suceder las cosas que han de ser después de estas. O lo que sería igual a decir, después de las cosas que son de las 7 iglesias. Después de las cosas que se han cumplido en las 7 iglesias. Hasta ahí vamos bien. Estamos puntualizando, porque a mí me interesa que usted aprenda ahora. Puedo irme a prisa, puedo hacerlo, ir sintetizando mucho, pero estoy haciendo mucho énfasis en estas primeras reflexiones por 2 razones que ya se las mencioné, para que el pueblo esté enterado por la Escritura que no estaremos en la gran tribulación y que abundan argumentos, muchos, no un solo texto y de ahí tomarse, no, abundan, son muchos los casos. Y después de ese tiempo de la iglesia vienen las cosas que del capítulo 4 al 19 son las cosas que han de suceder en aquella semana 70 de Daniel, o en la semana profética que está faltando, que vienen siendo 7 años. Son semanas, años. Consecuentemente, el capítulo 4 al 19 es el desglose de la semana 70. Y que yo he insistido que este libro de Apocalipsis lo que hace es hablarnos de la segunda venida de Cristo a la tierra. Porque la única vez que vino fue cuando murió en la cruz del Calvario. Cuando vino por la iglesia, no vino hasta la tierra, la recogió en el aire. No se considera venida, porque tiene que estar aquí. Como dice Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En su segunda venida pasará lo mismo. Él viene a morar entre los hombres, a establecer su gobierno aquí en la tierra, no allá, aquí en la tierra. Y eso sí es considerada una segunda venida. Muy bien. Yo espero entonces que este desglose, puntualización, usted lo pueda percibir con mucha claridad. Ahora, al entrar al capítulo 4 hasta el 19, se considera que empieza a contar, dije, la última semana profética de Daniel, que le dijo el ángel allá en el capítulo 9 de Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Lo que significa todo el suceder de las 70 semanas tiene que ver solo con Israel. Usted me va a decir, sí, pero Cristo murió al final de la semana 69. Sí, pero no murió en ninguna de las semanas. Murió en ese espacio de tiempo que se abrió entre la semana 69, cuando ha terminado. Por eso dice, y después de las 62 semanas, más las 7 que había, diríamos, después de las 62 semanas, cuando terminan, no cuando están terminando, no. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Luego entonces no se quitó la vida al Mesías en ninguna de las semanas proféticas. Vamos bien, en ninguna. La 69 ya está cumplida. La 70 apenas estará entrando en el tiempo de la gran tribulación, acá en Apocalipsis 4 en adelante. Entonces, ¿a qué horas? Porque yo he particularizado ese detalle
diciendo que convenía, por razones históricas, cronológicas, genealógicas inclusive, y que el Mesías muriera a nombre de la raza humana, de todos. Por consecuencia, si Él viene a morir en un tiempo de Israel, de las 70 semanas, estaría siendo una muerte local. Es decir, estaría muriendo por los judíos solamente. No, el proyecto divino era precisamente: en ti serán benditas las naciones de la tierra, todas. Y para eso, el Verbo se hizo carne. No es considerado hijo, nos es dado a la raza humana. Consecuentemente, cuando Él muere en ese espacio que no está contemplada ninguna de las 70 semanas, cuando eso sucede, el Señor Jesús muere por iniciativa judía y también por la operación y consejo del imperio que representaba al mundo gentil, el imperio romano. Luego entonces, al participar judíos y el imperio romano, el liderazgo judío y el liderazgo del imperio romano, ¿sí? Al suceder eso, Cristo está muriendo por la raza humana, no por una etnia en particular, no por una tribu, no por un linaje, sino de todo linaje, tribu y lengua. Cantaban, eso es lo que cantaban. Nos ha redimido para Dios tu sangre, de todo linaje, de toda tribu y de toda lengua. ¿A qué hora nos representaste? Pues en ese instante en que no pertenecía los sucesos a la semana 61 ni a la 70, entonces entró el mundo en su totalidad. Qué preciosidad esta cuestión. Conviene que usted la vea. Entonces, hasta ahora, por eso yo he dicho, las 70 semanas son asunto de Israel. No se invite a una fiesta que no es la suya. La iglesia ya está con el Señor. Entonces, empieza, digamos, o va a empezar el cumplimiento de la semana 70. La cuestión es, hermano Ramos, ¿y ahora qué sigue de esto? Bueno, ahora sí, digamos que empiezan a contar esos últimos 7 años. Corre tiempo. Que yo no estoy diciendo tampoco que en el momento en que el Señor arrebate a la iglesia, corre tiempo para acá. Yo no puedo ser específico en ese terreno. Pero lo que sí puedo decir, que después del arrebatamiento de la iglesia, empezará a contar la semana 70, los 7 años que faltan por cumplirse. O lo que es igual, insisto mucho en eso, empieza la última semana profética que el ángel le dijo a Daniel en el capítulo 9. Y que en esa última semana profética, por el contexto profético y cronológico histórico, en esos últimos 7 años, o en esos últimos años, habrán de ejecutarse todos los juicios sobre la tierra y sus moradores, juicios que están allí decretados en ese libro sellado con 7 sellos. Juicios sumarios. Usted no está encontrando que en esos años el Señor llamó a las naciones para juzgarlas. No, son juicios sumarios. Y que no quiero que lo confunda, o no ha de confundirse,
con el juicio que se hará ante el trono blanco 1000 años después de la segunda venida de Cristo. En ese sentido soy postmilenialista. Es decir, en cuanto a cuándo se hace ese juicio del trono blanco, 1000 años después. Pero ese juicio es un juicio de corte particular. Es decir, se juzgará persona por persona. ¿O acaso no dice el Apocalipsis que se presentaron, los libros fueron abiertos, donde estaban escritas sus obras? Es un expediente judicial. Se le está juzgando. Y en ese expediente se presentan los delitos de cada quien. Y que a su vez, fíjese bien lo que le estoy diciendo, porque estoy diciendo esto, aprenda que coincide con esto, y esto otro coincide con esto otro. Quiero que aprenda, mi hermano, hasta donde pueda hacerlo. Ese juicio del trono blanco, llamado el trono blanco, coincide en que se ha dado la llamada segunda resurrección. 1000 años después de la primera, 1000 años después de la segunda resurrección. Por lo que entonces, hasta ahora, a nadie se ha juzgado. Observa ese detalle. Si los hombres serán juzgados por sus obras en ese gran trono blanco, y que se murieron, levántenlos. Porque dijo el Señor Jesús a los líderes en Juan 5, un día los muertos oirán la voz del Hijo y se levantarán. Y ahora se han levantado, y aquí no gente de la iglesia, aquí no hay creyentes, o al menos creyentes que hayan descuidado su salvación. Usted me va a decir, pero ahí está entrando usted a otro terreno. No quiero entrar a ese terreno de si se pierde o no se pierde la salvación. Aunque Pablo le dijo a los hermanos, a los corintios, que hicieran una revisión de su vida, para que no fueran partícipes de ese juicio. Interprételo usted como quiera. Entonces estoy haciendo resumen porque me interesa no el montón de cosas que mencione, sino el cuánto queda especificado y entendido y estructurado en su mente. Ahora, estoy haciendo prácticamente, le digo, ese resumen. Y como punto número 7 de ese resumen, diré que esa semana 70, que esos últimos 7 años se dividen en 2 tiempos de 3 años y medio cada uno. Diríamos, la última semana, la semana 70, ya en Apocalipsis, la encontramos dividida en 2 tiempos. ¿Sí? En los primeros 3 años y medio habrá cierta paz en la tierra, relativa, aunque puede llamarse paz. Paz que está representada por el caballo blanco, ¿sí? Símbolo de paz. Y quien lo monta es uno que tenía un arco, pero no tenía flechas. Eso hará que la opinión mundial tenga un respiro de seguridad en cierto sentido. Tenemos
2 años, 3 años, casi 3 años y medio. Y este líder ha mantenido a la tierra en paz, sin conflictos. Pero ese sentimiento universal de seguridad que tendrá la gente en el mundo, resulta que coincide, ahora sí estamos llegando a esos puntos, mire, esto es junto con esto, sí coincide con lo que dijo el apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Dijo Pablo, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción de repente. De un instante a otro, todo cambia. El mundo entero se convierte en una entidad belicosa, agresiva. Las naciones se preparan para la guerra. Ahora, ¿en qué momento sucede eso? Fíjese usted, esa destrucción repentina, otra vez usó la palabra coincidir, coincide con el momento cuando aparece el caballo bermejo. Estamos dando una identidad en el tiempo. Todo está en paz. Pablo dijo de repente, y ese de repente coincide en el momento en que aparece ese caballo bermejo. Y ahora sí, su jinete está armado, y armado con una grande espada, significando, mis hermanos, sin duda, lo terrible de los enfrentamientos, de los conflictos de guerra en todo el mundo. Y a su vez, es justo cuando empieza la gran tribulación. El momento en que se termina esa paz, esa es una. Luego aparece el caballo bermejo, justamente en ese momento. Y empiezan los enfrentamientos bélicos en la tierra. Y justo cuando empieza ese tiempo, coincide cuando empieza para Israel los tiempos de angustia que dijo el ángel Daniel, tiempos de angustia cual nunca ha habido. Y otro punto que a su vez coincide cuando Satán, cuando después de una gran batalla en el cielo, es arrojado a la tierra, y que dijo un ángel, ay de vosotros, moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, y él es un destructor. Y es cuando ordena que salga el caballo bermejo, el rojo, el caballo de la guerra. Insisto, estos son a partir de que se rompe la paz del mundo y empiezan los conflictos de guerra. Son los últimos 3 años y medio donde está la gran tribulación. Es decir, no son 7 años de tribulación, son 3 años y medio. Lo dice Apocalipsis capítulo 6, verso 4. Y cuando él abrió el segundo sello, salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él, le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros. Les ordena. Y yo le voy a decir una cosa, no es nomás eso, les da causa, les da razones para que se desquiten. Yo creo que pondrá en la memoria de los pueblos la memoria histórica de los abusos, de los conflictos,
de las invasiones y justificará, autorizará que se maten en guerras civiles, que se maten unos a otros. Y para figurar, se le da una grande espada. Y quiero hacer la aclaración que estas son guerras alrededor del mundo, conflictos universales. Pero serán, escúcheme bien, guerras obligadas, donde nadie puede alegar que no va a participar, apelando a un principio de la no intervención, que ha sido tan delicioso, ese principio en nuestra Constitución, por ejemplo, y en muchas constituciones. Y eso es posible porque las soberanías, ¿verdad? Que se apela mucho a que somos naciones soberanas, nosotros decidimos nuestro futuro, nuestro destino, y realmente ha sido una gran cosa el tener soberanía nacional. Pero ahora se les ordena por encima de que se digan estados soberanos, porque la soberanía pues, habrá sido llevada a la nada, cancelada, menospreciada. ¿O acaso no dice Daniel que ese hombre hará arbitrariamente? Lo diga o no lo diga, la soberanía de las naciones obliga. Porque resulta, y ahí es donde nosotros nos gusta mucho hablar de la democracia, de esos principios de las democracias, que me parece una cosa extraordinaria. Pero la estatua de Daniel nos da una lección, porque en la estatua de Daniel la democracia está representada por el barro. Acuérdese, las piernas, en parte de barro cocido y en parte de hierro. Pero resulta que queda claro que el barro y el hierro no se mezclan. Pues agarre usted un pedazo de hierro y embárrelo ahí de barro, de tierra lodosa, a ver si es posible que se amalgamen. Imposible. Entonces quiere decir que estas dos, la democracia y el hierro, la democracia y los poderes que hay en el mundo de diversas maneras, puede ser oligarquías, puede ser geopolíticas, diversas, fuerza. Y el hierro, que es el poder en todas sus fuerzas, no se mezclarán. Vea usted si no batallan la democracia para poder estar de acuerdo con las propuestas del poder. Qué precisa es la escritura, ¿eh? Y por la manera como lo dice, da la idea, escúcheme bien, que en ese tiempo no podrá haber países neutrales. Por eso dije, serán guerras obligatorias. Evidente que esas guerras suceden. Ahora, vamos a ver esas guerras. Hay un conflicto universal de esas dimensiones. ¿En qué momento suceden esos conflictos de guerra? Pues definitivamente suceden en el momento en que aparece el caballo bermejo, principio de la gran tribulación. Como si el estallido de esas guerras en toda la tierra fuera la manera de inaugurar la gran tribulación.
como dijo el Señor en Mateo 24:8, cuando el Señor hablaba de estas guerras que está mencionando aquí del caballo bermejo, en Mateo 24 el Señor hizo una descripción de esas guerras. Vea usted el capítulo 24, ¿sí? Y resulta que a esos conflictos de guerra el Señor los calificó como principio de dolores. Entonces, pues lo más propio es pensar que es esto, y es muy valedero, porque aparece en esos conflictos cuando el segundo caballo. Por consecuencia, principio de dolores es el principio de la gran tribulación. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero volvamos un poco a ese caballo blanco y a su jinete. Pero solo para puntualizar, porque en esta reflexión yo he querido puntualizar, porque me interesa mucho que los creyentes se den cuenta que no estaremos en la gran tribulación, que el anticristo ni el diablo mismo podrá imponernos ningún chip, ningún sello, ninguna marca a escondidas. Voy a plantearle luego por qué. Pero volvamos un poco a ese caballo blanco y a su jinete, porque es el jinete el que importa. Lo otro, el color es representativo nada más. Cuando lo vimos en la perspectiva del capítulo 6 de Apocalipsis, pues yo lo vi como alguien inactivo, estático, inmóvil, a diferencia del dinamismo de los otros jinetes a partir del jinete bermejo, el del segundo sello. Se viene a la guerra, trae conflictos en todo el mundo, causa conflictos en todo el mundo. Pero si el tiempo del caballo blanco y de su jinete es de 3 años y medio, que son los 3 años y medio de gran tribulación, que son los 3 años y medio antes de empiece la gran tribulación, ¿sí? Y que dijimos parecería inactivo. ¿Acaso esos 3 años y medio estará inactivo? ¿O qué es lo que estaba haciendo? ¿O no hacía nada? Estaba activo. Acuérdese que hay que crear la infraestructura para establecer el gobierno mundial. No es que ya llegué y aquí estoy y póngame a ustedes la silla de mi reino. No. Tiene que crearse toda una infraestructura para que el anticristo pueda establecerse. ¿Cuál sería? El dominio de todas las cosas del mundo. El alimento, el agua, las tierras del mundo, a través de los grandes consorcios. Cuando él empiece a tomar, es decir, necesita empezar a tomar todo eso, precisamente para establecer la infraestructura. Ahora, desde luego que para lograr eso necesariamente tiene que hacer una campaña política o geopolítica. Por eso dije, no llega y ya llegué y aquí estoy. No. Tiene que hacer su campaña política. Hermano Ramos, ¿dónde dice eso? Pues no dice que hasta que se manifieste el hombre de pecado. Tiene que hacer su campaña para darse a conocer al mundo, a lo que Pablo llama la manifestación del hombre de pecado. Ahora, hago la precisión. En ese tiempo del anticristo,
cuando se manifieste. La iglesia aún está aquí, pero no la confunda con el quedarse para cuando Él reine. Porque la iglesia, cumpliendo lo que profetizó el apóstol Pablo, donde dijo que antes que el Señor Jesús viniera por la iglesia, se darían en el mundo dos señales muy significativas. Mire cómo lo dijo. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. No me vaya usted a decir que ese recogimiento no es el arrebatamiento de la iglesia. Tendría yo que empezar otra vez por el abecedario. Todo Dios. ¿Vamos bien? Es segunda de Tesalonicenses 2:1. No vendrá ¿quién? El Señor por la iglesia. No será arrebatada la iglesia sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La segunda parte. Y se manifieste el hombre de pecado. Ese hombre astuto, en ese espacio de tiempo, por principio, necesariamente se tuvo que manifestar. Astuto, entendido en dudas, a quien el mundo aplaudirá. ¿Se acuerdan de la definición de manifestar? Es hacer fiesta con las manos. ¿Lo aplaudirán? Por sus propuestas que tienen que ser muy atractivas. Engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿A quién se refiere? Los escogidos son Israel también. Porque siempre que leemos la palabra escogido, queremos pensar que se refiere solo a la iglesia. No. En Mateo 24 y todos esos pasajes son Israel como pueblo escogido. Mas por causa de los escogidos, los tiempos se tendrán que acortar. Es de Israel. A quien el mundo aplaudirá y recibirá con mucha expectación. Le parecerán sus propuestas extraordinarias. Y entonces en esa aceptación, en ese establecerá su condición de líder mundial. No llega y ya llegué y soy el mero mero. Es una labor de convencimiento, de propuestas. Pero justo en esto también conviene hacer ciertas aclaraciones o precisiones, como esta. Pero, hermano Ramos, ¿por qué necesita ser recibido o aceptado? No puede ser de otra manera que Él, de manera arbitraria, se establezca. No. No. Porque en la creación hay lo que llamaríamos un protocolo. Número 1, observe. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y una de las cualidades del hombre fue que lo hizo soberano. Soberano. Con el derecho de aceptar o rechazar. Y Dios hace valer en el hombre este acto de soberanía o de libre albedrío. ¿A poco, si usted no quiso tener a Dios en su consejo, Dios los llevó a la fuerza? Dijo Pablo, como no les pareció tener a Dios en su consejo, entonces Dios, ¿qué hizo? Los hizo a un lado, los entregó a una mente pervertida. Y nos dio cláusula de exclusión.
que Cristo, cuando vino, Cristo vino y nos rescató de esa exclusión. 2. Ese mismo acto de libertad, de soberanía en la toma de decisiones individuales, se le otorga a la raza humana como una entidad colectiva. La decisión de masas. Y es necesario que el hombre, ya sea en particular, o la raza humana, lo acepte al anticristo o lo rechace. Y claro, será astuto. Y será en esa condición que es necesario esa condición de convencimiento. Lograr las cosas por convencimiento. Porque es un mentiroso. Porque es un hombre de engaño. Inspirado por las tinieblas. Convencerá incluso a muchos de Israel. Sin duda los convencerá que conviene hacer un pacto y que lo que les va a proponer es un asunto muy bondadoso que los favorece. Pacto que no se los esté imponiendo. Hará pacto con ellos. Sino los convencerá de lo ventajoso que será para ellos en ese engaño. Y como dice Daniel, hace pacto con Israel. Y ese pacto es por 7 años. Vaya, está contento, hermano, está usted procesando. Porque me interesa, he ido hacia adelante, me regreso, camino un lado hacia otro. Porque quiero puntualizar, para que usted pueda identificarme. En este momento, aquí es el momento de este y de este y de este otro suceso. Acá coincide con esto y con esto. Y usted aprende. Y en otra semana dice, confirmará el pacto a muchos. No olvide que es una semana años. Un pacto que tiene fecha de caducidad a los 7 años. No sé por qué propuso 7 años. Nosotros tenemos aquí convenios que los hicieron nuestros antepasados por 100 años, otros por 50 y otros. Este les propone 7 años. Que es el tiempo de la última semana profética. Porque esas semanas tienen que ver con Israel. Y más allá de eso ya no tiene nada que ver con Israel. Y a la mitad de la semana dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y agrega, por la muchedumbre de las abominaciones, porque va a sentarse en el templo de Dios como Dios. Será el desolar. Y por cierto, mire usted lo que va a sentir Israel en esos días. La palabra desolar significa quedar privado de consuelo. Eso de sentir que no hay nada, ningún consuelo, en términos nacionales, porque será un sentimiento nacional, sentimiento de abandono, de tristeza. Y que incluso me llamó la atención que dentro de los sinónimos hable acerca de egoísta. Y yo dije, ¿y qué tiene que ver eso de egoísta con esto? Bueno, es que hay un problema muy interesante. En tiempos de esa calidad, cada quien quiere salvar su propia vida. Y tratará egoístamente de asegurarse solo él, aunque no asegure la vida de sus familiares, de sus hijos. Y entonces coincide muy bien la idea de un estado de egoísmo en el ser humano.
¿Qué le parece? Porque tendrán sensación de que no hay nada favorable. Ve usted lo que va a significar el impacto tan precioso cuando vean que de los cielos viene descendiendo su Mesías, su Salvador. Alabado sea Dios. Y que lo vean en un brioso corcel y diciendo el verbo de Dios. Y que les da salvación de la operación exterminio que se esté ejecutando. Ese va a ser un día de enorme emoción nacional. La venida del Señor es la esperanza de ellos. Porque aquí, por lo que he dicho yo del significado epistemológico, sería que quedaron privados de consuelo. Dirán, es la misma historia de milenios. Con la aparición de ese cabello rojo, se desata un terrible tiempo para toda la tierra. Y empieza, el tiempo de angustia para Israel. Tiempo cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto es bárbaro. Y me estoy acordando cuando dijeron que la sangre del justo sea sobre nosotros y nuestros hijos. Se sentenciaron. Preciso eres con las palabras de tu boca. Qué pena, porque es un pueblo que ha sufrido mucho por haber rechazado al Mesías. Pero eso fue nuestra salvación también. Porque entonces la salvación llegó a nosotros como llegó a los judíos. De lo contrario, estuviéramos perdidos para siempre. Pablo lo menciona ahí cuando nos llama a los gentiles que hacíamos mofa de los judíos, como si fueran rechazados de Dios. El apóstol Pablo dijo que no nos, que no nos sintamos ufanos, y nos llamó acebuches. Esos acebuches, ¿qué son esos? Rama corriente. Usted es rama corriente. Si a la rama fina las quebraron, poderoso Dios para volverlas otra vez a integrar. Promesa de que serán integrados a su rey, al Mesías. Porque si a los acebuches, ramas corrientes como nosotros, nos engulló, nos integró, nos aceptó en el tronco fino que es Cristo. Qué claridad del apóstol Pablo, hermanos. De tal manera que tiempo de angustia con un café. Y que según el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 13, será el diablo cuando es arrojado del cielo quien desatará una feroz persecución contra la mujer, que es Israel. Una operación a la que puedo pensarla como operación exterminio, que ya se ha intentado. Empezó a perseguir a la mujer que dio a luz al hijo. Y a la par que esto sucede con Israel por parte de Satán, en el mundo se están dando juicios sumarios en toda la tierra, incluidos a los moradores de la mar. Por consecuencia, mis hermanos, hacemos en suma que la angustia de Israel y los juicios en toda la tierra son dos sucesos contemporáneos por causa distinta. Para no hacer de esos dos tiempos un solo paquete. Por causa del odio de Satán, por habernos dado esa mujer, ese hijo que nos redimió de toda la tierra. Ella es expuesta a la aniquilación, al exterminio. Por cierto, estas cuestiones de guerra, reyes, guerra y rumores de guerra,
Alguien me preguntó, hermano, ¿es posible que en una guerra termonuclear desaparezca la especie humana, se destruya la vida en la tierra, se aniquile la vida? Yo le dije, sí, sí es posible, pero no va a suceder. ¿Por qué no? Porque este mundo es propiedad del Hijo y nadie le va a destruir su mundo. Ah, ¿que el diablo quisiera lograrlo? Claro que sí. Sí, ya lo hizo en el Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Espéreme tantito. ¿No es Dios un Dios de perfección? ¿Y las cosas que hace están bien hechas? ¿Cree usted que hizo ese mundo desordenado y vacío? Debió haber una creación primigenia con gran calidad de vida, especies, pero que alguien vino y causó el caos. Y pienso en Lucifer cuando ha sido expulsado del cielo la primera vez, que lleno de odio y de ferocidad quiso ejecutar una venganza destruyendo este mundo. Yo no encuentro otra explicación, salvo que usted me diga, Norma, no hay otra. Bíblica, por supuesto. Y que entonces vino la recreación, o sea, de lo que ya había. La primera creación, Dios la hizo de lo que no existía. En el segundo caso del Génesis 1, de lo que ya existía. Que dijo Dios, y produzca la tierra. Ah, ya tenemos tierra, sí, ya hay tierra. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente según su especie. Sí, ya existía. Entonces, ¿qué quiero decir? Alguien vino a causar el caos y la destrucción. Pero el Hijo de Dios es el dueño de todo. Y no va a ser sorprendido con que los hombres, que tienen el poder nuclear, termonuclear, y que muchos tendrían ganas de apretar el botón, eso sí. Que el diablo quisiera que lo hicieran, eso también. Pero todas las cosas son soportadas por su palabra. Ahí nos vamos a quedar, mis hermanos. Y yo espero que este resumen se convierta en una bendición. Y vamos a orar. Padre eterno, yo he presentado este cuerpo de ideas con el propósito de que tus hijos que están preocupados, alarmados y confundidos, descubran que no estaremos en ese tiempo, que seremos levantados. Que no es posible que a nadie, a ningún creyente, ni a un no creyente, le puedan poner una señal, un número, un nombre, sin su autorización, porque tú nos hiciste soberanos, de libre albedrío, y solo lo que el hombre acepte podrá suceder. Por eso hasta la salvación que tú nos has dado en Cristo está condicionada a que el hombre crea y acepte e invoque a tu Hijo. Padre Santo, yo espero que sea una bendición esta clase. Por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, esta tarde.